13 horas con 7 minutos ya en esta jornada de lunes 16 de noviembre. Vamos ya con los datos actuales, con el repaso completo de la previsión de la Dirección de Meteorología. 28 grados 8 es la temperatura actual. El cielo se encuentra nublado, sensación térmica también similar. La humedad del 59% y velocidad del viento a 9 kilómetros por hora del sector sur. Todavía clima bastante inestable para la jornada de hoy lunes. Tormentas eléctricas todavía que se van desarrollando. Atención porque va a subir la temperatura, pero no demasiado. Se va a mantener en torno a los 27 y 30 grados en horas de la tarde y luego nuevamente descendiendo a una térmica de 19 grados. Esto ya en horas de la madrugada. Vamos con el pronóstico extendido. Vamos a ver ya cómo va a estar esta semana, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana martes. Atención con la máxima, será de tan solo de 30 grados. Parcialmente nublado, lluvias todavía para este miércoles. Mínima de 18, máxima de 28 grados. Para este jueves, mínima ya bastante fresca, 16 grados, la máxima de tan solo 30. Atención ya para este viernes, continúa este clima bastante fresco, agradable. Mínima de 17, máxima de 32 grados. Ahora damos paso a nuestras cotizaciones, así como cotizan hoy las principales monedas. Primeramente, hablamos del dólar. En la compra se encuentra en 6.940 y en la venta 6.980 guaraníes. El euro se mantiene en la compra en 7.650 y en la venta 8.100 guaraníes. ¿Cómo cotiza hoy el peso argentino? Atención, en la compra se mantiene en 40, en la venta 52 guaraníes. Y finalmente el real en la compra 1.200 guaraníes y en la venta 1.280 guaraníes. Con 10 minutos en la República del Paraguay. Es momento de hablar de algunas de las emociones y esto que realmente preocupa y tiene que ver con otro percance, esta vez fatal, donde aparece nuevamente, según las investigaciones primarias, la imprudencia y está por confirmarse si el joven conductor estaba o no bajo los efectos del alcohol, lo que agravaría la situación. Y nuevamente un niño fue, en este caso, víctima fatal de este percance, esta tragedia que ocurrió en el barrio Ciudad Nueva de la capital del Este. Un menor de 11 años se encontraba cenando ahí en la vereda con sus padres cuando de repente un vehículo que iba al mando de Lucas Gabriel González Leiva, de 20 años, perdió el control y atropelló al pequeño, quien fue lanzado a varios metros y sufrió graves lesiones en la cabeza y lastimosamente falleció de forma instantánea. Mientras que el conductor se incrustó literalmente, y vemos en imágenes justamente, contra una columna que cayó sobre el vehículo. Las primeras denuncias apuntan a que el joven participó en dos percances segundos antes. El primero chocó contra un vehículo y al huir fue que terminó embistiendo contra el pequeño en la columna. Estamos pendientes al reporte de nuestros compañeros de Ciudad del Este para saber si finalmente se hizo o no la prueba de alcoholemia, de alcohol en la sangre, para determinar si bebió o no esa noche. Grave accidente que lamentablemente se cobró la vida de un niño de 11 años. Y esto me alarma porque tiene que ver de qué manera estamos construyendo nuestros hospitales, nuestras instituciones públicas, porque ustedes recordarán, hace poco tiempo se inauguraba este sitio, sí, justamente, bueno, y que tiene que ver justamente con la salud. Es un centro asistencial de limpio, porque la infraestructura del hospital distrital
no es segura y evidentemente estas imágenes comprueban, porque el fin de semana después de este temporal causó destrozos y generó mucho pánico en pacientes, médicos y familiares. 4 pacientes, 3 en estado de observación y 1 en reanimación fueron trasladados de manera urgente en medio del temporal, la lluvia y el fuerte viento. Uno de ellos incluso sufrió un corte en medio de este traslado. Por fortuna todo lo que cayó no generó más heridos de gravedad. Esta es la zona de urgencias no respiratorias que se vino abajo literalmente y por ahora obviamente se encuentra clausurado, cerrado totalmente. En cuanto a los equipos afectados, en el transcurso del día van a ser inspeccionados y evaluados. La estructura de la carpa instalada como área de urgencia para pacientes cuyos casos no sean respiratorios también quedó debilitada y deberán realizar la mudanza de los equipos. Esta infraestructura se vino abajo, hay instituciones educativas también que sufrieron los mismos daños, por ejemplo, y de qué manera, bueno, esto también nos hace pensar, se construyó en su momento. Lo cierto es que el temporal fue tremendo, complicado y generó realmente muchos destrozos. Y esta es una buena noticia porque ya anunciaron la ampliación del horario para la vacunación, o nuestra campaña de vacunación, porque el vacunatorio de Capital amplió su horario de atención y atenderá incluso los fines de semana dentro del marco de intensificación de las actividades de vacunación. El horario extendido se mantendrá de momento hasta el 6 de diciembre de este año, de 7:30 a 12 y de 13 a 17:30 a la tarde. Se insta a los padres a acercarse al servicio con la libreta de vacunación para regularizar el esquema de sus hijos. Se recuerda continuar con las medidas del modo COVID de vivir, manteniendo la distancia física de 1,5 metros a 2 metros entre las personas, el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y el lavado frecuente de las manos. Bueno, y continuamos hablando de las terribles consecuencias de este temporal que se abatió por todo el territorio nacional y específicamente vamos a hablar del caso del Hospital de Limpio que registró cuantiosos daños materiales. Las personas que fueron afectadas específicamente dentro de este pabellón y también dentro del área de contingencia fueron finalmente reubicadas y desde la dirección habilitaron nuevas secciones para poder atender de esta manera a los pacientes. El fuerte temporal del fin de semana también afectó en la ciudad de Limpio y específicamente en su hospital distrital.
donde destechó una parte de la zona de contingencia y una persona resultó herida. Mi mamá estaba en la parte de rea y se derrumbó, llevó el viento el techo, se quedó ahí unos cuantos minutos, mamá estaba toda mojada, se le cayó un hierro, tuvo un roce, le cortó la frente un poco y por lo menos ahora está estable. No, gracias a Dios no pasó a mayores. Con mucha fuerza el temporal acá. Y sí, la verdad que sí, pero la verdad el lugar luego también ya vieron como es pésimo. No es un lugar como para que estén trabajando los compañeros ni estén pacientes ahí. ¿Qué le había pasado a ella por ese Mamá llevar? ingresó por crisis hipertensiva, vómito y una infección en la vía urinaria. Estaba para su antibiótico, pero como su presión no bajaba, le tuvieron que meter ahí para monitorearle. Desde el miércoles a la noche estuvo. Además es mentira, como dice la directora, que ahí solo 1 o 2 horas están los pacientes y después ya se pasa en sala. Primero no tenemos sala, acá están internados los pacientes. No hay sala, eso es mentira. Antes sí, ahora no tenemos sala, están bajo la carpa o en el container. Y mamá desde el miércoles que está ahí. ¿Ahora dónde está ella? Y está acá en la parte de internado, le tuvieron que pasar ayer, sí, le reubicaron. Sí, realmente este es uno de los hospitales que fue afectado, uno de los distritos. Nosotros estamos acá en el norte del departamento central y estuvimos bastante afectados, así como Luque y Mariano Roque Alonso. Este es un sector de contingencia para casos no respiratorios. Sí, una paciente tuvo una herida en la frente que no revistió mayor gravedad, tampoco requirió sutura. Porque en la sala que estaba, que inclusive era una sala de material, ¿verdad? De construido con materiales, se desprendió el techo de la construcción. ¿Fueron trasladados a otro sitio o reubicados? Teníamos 2 pacientes en las carpas, uno de ellos fue de alta porque era para unas horas de hidratación, el otro paciente era una herida de arma blanca, fue derivado al hospital del trauma y la señora sí todavía está con nosotros dentro de otro sector. Nosotros estábamos haciendo la mudanza en forma paulatina porque no es fácil mudar a los pacientes y también estábamos con el tema de prueba, todo el tema de electricidad, conexión a internet, conexión de oxígeno y se estaba haciendo las mudanzas paulatinamente y este temporal nos obligó a hacer la mudanza, digamos que más rápido, ¿verdad? ¿Cómo van a continuar ahora los trabajos? ¿Esto se va a tratar de habilitar de nuevo ya? No, porque en esta semana lo estábamos en el plan de liberar ya completamente, porque en diciembre empieza la construcción de un nuevo bloque hospitalario en este sector, entonces esto de todas maneras iba a ser completamente derrumbado. Según la directora del hospital, en este sitio ya se va a desmantelar lo que es la zona de contingencia, porque en los próximos meses se llevarán a cabo una construcción de importante envergadura. Bueno, Angie, qué placer. Sí. Estamos en vivo con esta transmisión de una conferencia de prensa con los chicos justamente de Tierra Adentro desde Miami. Desde Miami, así mismo es esta conferencia de prensa en vivo y en directo. Ya los saludamos, ahí están todos los integrantes de esta agrupación nacional Tierra Adentro. Y qué expectativa, qué emoción realmente para nuestro país, porque estamos hablando en ese sentido de que ellos están compitiendo en la categoría Mejor Álbum Folclórico por el disco Ahuillé. Exactamente, una nominación que nos sorprendió gratamente. Cuando me confirman, tomamos la señal justamente desde Miami, esta conferencia, ya los preparativos de lo que va a ser esta semana, justamente la entrega de los Grammys Latinos. A ver. Muy bien, ahí en la conferencia de prensa pudimos rescatar, por lo menos entramos, porque estaba complicado entrar en Milka, pero por lo menos entramos ahí, porque fuimos invitados. Ahí está. Ahí está. Bella. C9N, C9N. ¿están? Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, Carlos se fue. Troche, aquí con Angie, expectantes, muy pendientes Hola, José a lo que va a Castillo, ser adelante. De la este evento. FM Azul y Oro de Luque. Antes FM que Azul y nada- Oro. A ver. Sí, de la ciudad de Luque. Bueno, Antes que la nada, señal que saludo estamos al grupo tratando de de- mejorar, estamos haciendo en vivo y en directo esto en tiempo real. Esto es lo que está Miami, pasando ahora en Miami, justamente. Muy emocionados ellos, obviamente, y el país también pendiente a lo que va a ser con la transmisión del SNT este jueves, justamente los Grammys Latinos. Como siempre, el canal
de los grandes eventos con esta transmisión en vivo a través de Canal 9 y muy pendientes cuando aparezca justamente en la nominación y se pueda leer al ganador de Mejor Álbum Folclórico, donde está nominado Tierra Adentro. Vamos a tomar el audio, por favor. Escuchando a los compañeros que están nominados, o sea, y está peleada la situación. Bueno, particularmente Beto es una de las personas más risueñas, más carismáticas. Yo creo que él es el espíritu de la banda. Y bueno, nosotros tenemos unas cábalas que bueno, escuchamos así una vez, ¿verdad? Una vez las canciones de los demás nominados, pero por una cuestión de cábala nomás, de mantener nuestra mente centrada y enfocada en Agüillé, ¿verdad? Pero obviamente nosotros admiramos muchísimo y respetamos por sobre todas las cosas. El respeto que nosotros tenemos por los nominados es demasiado grande. Son artistas latinoamericanos que han hecho historia, como Susana Baca, por ejemplo, los gaiteros, que son muchísimos músicos. Y sumando un poco a lo que decía Dani, creemos que digamos, la categoría que estamos compartiendo de mejor álbum folclórico, más allá de dividirnos, nos une porque compartimos manera de pensar, ya que defienden el folclore como nosotros y más que al terminar esta gala, esta ceremonia, seguramente seremos de nuevo, o sea, como ya lo somos ahora, grandes colegas con quienes podríamos hasta grabar, colaborar. Admiramos muchísimo a cada uno de ellos, eso para recalcar. Claro, la energía que supone esta nominación es algo increíble realmente. Tal vez ya repetimos demasiadas veces la palabra increíble, pero sorprende realmente la energía, ¿verdad? Sí, la verdad que sorprende bastante tener esta nominación, más que nada porque no la esperábamos, ¿verdad? O sea, es algo que bueno, al menos nosotros sabemos que en nuestro país está difícil la parte de cultura, los artistas, sufrimos mucho, cuesta. Y esto es un reconocimiento, creo que no solamente para nosotros, para todos los artistas de Paraguay, para que, bueno, tengan una oportunidad todos de poder decir, bueno, se puede, que no es difícil lograr, solamente es lucha, perseverancia y, bueno, por sobre todo, ponerle garra, como la garra guaraní. Ahí va. En ese contexto nomás quiero contar algo brevemente. Un gracias, un agüillé gigantesco a la Academia Latina de la Grabación por todo esto, porque siempre soñamos, siempre buscamos y trabajamos para llegar a ser reconocidos y una vez que se da la nominación se abren demasiadas puertas, primero en casa, dentro de nuestro hermoso Paraguay y un montón más afuera. Entonces creo que estamos al aire en un montón de medios ahora. Quiero hacer propicia la ocasión para decirles gracias a la Academia Latina de la Grabación, a los Latin Grammys, por esa consideración, por tomar en cuenta un trabajo que lo hicimos en pandemia, con muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, haciendo préstamos, vendiendo hasta lo que no teníamos para poder concretar, y por dejarnos mostrar nuestro idioma, nuestro folclore, nuestra cultura, eso que somos nosotros y cómo vivimos y disfrutamos nosotros ahí dentro, a todo el resto de los países y el mundo, ¿verdad? Entonces, un agüillé gigantesco para la Academia. Los compañeros de C9N, que estamos al aire, creo. Así es, sí, estamos al aire. Desde Asunción, un saludo fraterno, un abrazo para Dani, Luis, Beto, a todos los integrantes de Tierra Adentro. Te saluda Carlos Troche, Angie, muy pendiente Hola, ¿qué tal? a lo que va a ser ahí, queridos compañeros? Un saludo jueves. También aquí desde Miami, con la añoranza increíble. Ñande ñacela ñande netagui. Au pepe ñañe por una pete chaga. Ya se lleva. Ya lo sé. Pero anga tu José upe yo poi ore pope, eso sí. Ahí está. ¿Cuál es la expectativa, Dani? ¿Cuál es la emoción? Sabemos que hasta último momento se guarda
siempre la estatuilla al ganador, pero ¿cuál es el pronóstico? ¿Ustedes tienen alguna idea de qué es lo que se viene para esta noche? Hay una canción de Tierra Adentro que dice, ya haga tu deseo, con buena onda y fe, estilo paraguayoite. Bueno, la verdad que sabe, ellos manejan con un hermetismo increíble, realmente increíble, el tema del resultado, ¿verdad? Recién esa noche se va a saber cuando la persona que presente la categoría y abra el sobre. Antes de eso no hay forma de saber si es que la fe reina, ¿verdad? Obviamente nosotros queremos llevar el gramófono a Paraguay, es nuestro deseo. Como dice una persona a quien yo admiro muchísimo, en mi mente, en la mente nosotros ya tenemos que somos los ganadores. Bueno, eso vamos a tratar de materializarlo aquí en las manos, ¿verdad? Y tener ese gramófono para poder llevarlo a Paraguay. Bueno, pero el hecho de estar en la nominación es un hecho que bueno, a nosotros nos llena de orgullo estar al lado de grandísimos artistas de diferentes países de Latinoamérica, y compartir esta nominación es realmente motivo de orgullo para nosotros. Bueno, Dani, por el SNT el jueves a las 22 todo un país va a estar pendiente a lo que pase allá en Miami, y por supuesto desde acá nuestro aliento, nuestro pollo taponá a todos los integrantes de Tierra Adentro. Que mañana que haga SNT vive. Gracias, un saludo, realmente éxitos y seguimos de cerca con la transmisión también en vivo e en directo de esta conferencia de prensa desde Miami. Continuamos repasando estas terribles imágenes de este temporal que se abatió este fin de semana en gran parte del territorio nacional, departamento central gravemente afectado, también varios otros departamentos del país. Y vamos a hablar del saldo fatal, porque al menos 3 personas perdieron la vida como consecuencia de este temporal, que además provocó innumerables daños, millonarias pérdidas económicas, y también esto nuevamente dejó sin luz a miles de usuarios. El temporal del fin de semana se caracterizó con fuertes vientos de casi 130 kilómetros por hora, que golpeó con inusitada furia gran parte del departamento central y Asunción. El fenómeno atmosférico estuvo acompañado de importantes lluvias que se prolongaron durante toda la noche del sábado y madrugada del domingo. El panorama se presentaba desolador en varias zonas, con numerosos árboles caídos sobre diferentes estructuras, cables del tendido eléctrico esparcidos por el suelo y techos de viviendas que resultaron afectados, así como automóviles estacionados. Un sector del Hospital de Limpio resultó seriamente dañado, con el desplome del techo en un área donde incluso había pacientes, así como el sector donde se había montado una carpa para la atención al público. La madre de una enfermera que estaba internada tuvo que ser evacuada hacia un sitio más seguro.
Sí, mi mamá estaba en REA y mira, si los compañeros no hubieran hecho milagro, mamá estaría muerta ahí en esa sala de supuestamente REA. Sí, mamá se le cayó un hierro en la cabeza, está con un poco de herida en la cabeza. Si es que no se salvaba de su enfermedad, se iba a morir de otra cosa. Y desde el miércoles a la noche estamos acá. Los compañeros trabajan inhumanamente y siempre fue así, no es ahora. Cada vez que viene una lluvia, empezando esta pandemia, es así. Cuando empezó la pandemia se armó esto. Y cuando hay una lluvia, una tormenta, siempre los compañeros son los que sufren. Y nadie se aparece nada. La sala que está al lado también vemos que parte del techo. Sí, se llevó todo. Esa es el estar de los compañeros de enfermería, que se armó a gatas. ¿Y dónde se llevaron a los pacientes que estaban? Y el resto no sé, pero mamá acá está en este container. Personal de enfermería del hospital trataban de rescatar insumos, materiales y equipos en medio de la situación de emergencia. Estamos con los compañeros, gracias a Dios, no hubo daños que lamentar, pero sí daños materiales, ¿verdad? La inclemencia del tiempo no se puede atajar, eso es categórico, ¿verdad? Y bueno, estamos haciendo lo que nos corresponde en estos momentos. Tratando de rescatar algunos insumos. Sí. Se mojó todo ya prácticamente, como bien el techo, fue fuerte el temporal, entonces estamos tratando. ¿Equipos importantes que se mojaron pudieron haberse dañado? Sí, vamos a ver, estoy haciendo el inventario de las cosas dañadas, ¿verdad? Para informar. La directora del centro asistencial explicó que el sector afectado era la morgue anterior que fue acondicionada para la pandemia y que la infraestructura no era la definitiva, pues con una cooperación internacional iba a ser construido en el sitio un nuevo pabellón. Sí, esa es una sala que se había preparado como sala de reanimación. Anteriormente era nuestra morgue y no podíamos hacer muchos gastos porque este sector tiene que ser derribado para que a fin de año, ahora en diciembre, empiece ya la construcción del nuevo bloque hospitalario con apoyo de la COICA. Entonces por eso se reacondicionó de manera que puedan estar y lastimosamente el viento levantó completamente el techo, ¿verdad? Bueno, ahora nos estaban comentando también que están tratando de hacer un poco un inventario de todos los insumos que se mojaron, de por ahí se dañaron. Claro, porque los equipos, habían algunos equipos ahí de reanimación, eso tenemos que primero secar para después poder probar, porque tampoco se podía probar porque no había electricidad. Funcionaron los generadores, pero los generadores no queríamos cargar mucho con equipos, se utilizaba lo estrictamente necesario de acuerdo a los pacientes que teníamos. Gracias a Dios esto no estaba en su mayor movimiento, como suele ser a veces los fines de semana. Eso es otra cosa que ayuda a la cuarentena, disminuye el movimiento a la noche porque generalmente esto tiene mucho movimiento los sábados y domingos por el consumo de bebida alcohólica. Normalmente esta carpa se usaba para que queden los pacientes que están en observación. Entonces ahora le vamos a trasladar todo al edificio de la COICA y allá también se está reorganizando para dejarle el espacio a ellos. Y porque esto era, por ejemplo, si un paciente necesitaba una medicación como un antibiótico, entonces tratamientos ambulatorios le llamábamos nosotros, que de repente tienen 72 horas de medicación y entonces van y vienen de sus hogares para no ser internados, ¿verdad? El Colegio Fulgencio Remoreno de Asunción también sufrió el daño de su biblioteca y un aula ante la caída de un añoso árbol en medio de la tormenta. De la lluvia en realidad no pudimos dimensionar todo lo que estaba pasando, pero sí ya la calle Víctor Ollaga estaba intransitable, los vehículos. Todos corrieron para mudar sus vehículos porque cayeron árboles, o sea, está intransitable en este momento. Es más, los vecinos ayudaron a sacar los troncos para poder circular nuevamente, pero pueden observar más tarde, ¿verdad?, que está terriblemente afectado también. En este caso cayó sobre una biblioteca, me decía, ¿no? Sí, es una biblioteca que también utilizamos como aula de los alumnos, porque como no tenemos mucho espacio, o sea, muchas aulas, entonces utilizamos como aulas cuando es necesario y cuando depende del nivel que tenga clase,
y si cuando son muchos por el tema de la pandemia para la separación lógica. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Qué van a hacer teniendo en cuenta la dificultad incluso de, me imagino que a pesar de todo ingresaron adentro, pero es bastante peligroso porque el árbol está todavía sobre... No, efectivamente no. En este momento, ¿verdad? Todo lo que resta, la verdad que igual que todos los colegios, nosotros trabajamos también con WhatsApp, ¿verdad? Con intérpretes que nos ayudan a voluntad, como se dice, ¿verdad? Y todos los profesores que ya manejamos, ¿verdad? El lenguaje de señas. Entonces, de esa manera, esta semana le estábamos convocando por grupos a los alumnos para que vengan, pero ahora vamos a suspender eso, ¿verdad? Vamos a tomarles todas las pruebas que restan en forma virtual nuevamente. Un hangar privado en las cercanías del aeropuerto también resultó seriamente dañado y en su interior varias aeronaves afectadas por el colapso del techo. En el barrio El Progreso de Villa Hayes, una mujer tuvo que refugiar a sus 2 hijos pequeños en el interior del ropero, pues toda la humilde vivienda se vino abajo. Y gracias a Dios que sus 2 niños salieron ilesos. ¿Le rescató y le metió en el ropero? Sí, ella de apuros le metió a sus 2 niños al ropero y entonces por eso que los niños de repente se salvaron. Y luego al caer, lógicamente ya buscaron formas de salir afuera y corrieron por la casa de los vecinos. Están trabajando acá familiares y vecinos. ¿Cuál es la condición, la situación de esta señora doña? Sí, realmente es una familia con una condición bastante económica carente, vulnerable. Y los vecinos y la hermana de ella estamos colaborando un poquito para rescatar lo que podemos, ¿verdad? Las ropas de repente que se pueden utilizar todavía, le damos un lavado, ayudarle un poquito con eso. Sacar algunas cositas de valor como la heladera, que por cierto se fundió por completo, sí. Un hornito y después algunos que otros cubiertos. Y las camas se destrozaron. Las camas quedaron inservibles, los colchones completamente mojados todos y gran parte de la ropa toda mojada también. La dueña de casa llegó hasta su destruido hogar luego de recibir atención en la pierna en el hospital de trauma y pidió la colaboración ciudadana, pues perdió todo de lo poco que tenía. Primero cosas que era mirar, y mira porque calle te ve a familia, madre soltera. Señor, ¿por qué se ende, por ejemplo, con Pujarepe, no de putata? ¿Ahora que está por nivel de ese país? No, tiene diálogo, pero la putata es nada que. Emergencia médica, bebé. ¿Tratamiento ya por...? Sí, porque la se cambia dañando. En toda la ciudad el panorama se presentaba desolador en numerosas zonas, con decenas de árboles caídos y cables del tendido eléctrico esparcidos peligrosamente por el suelo. Ahora ya me sin energía, ¿no? Sí, realmente tremendo lo que dejó este temporal del fin de semana, con secuelas que hasta ahora todavía algunos pobladores de barrios de Asunción sienten porque todavía no reciben la energía eléctrica. Creo que la Ande fue una de las más afectadas en su sistema de distribución de energía. Tremenda realmente la fuerza de la naturaleza y con esto la falta de infraestructura necesaria para garantizar el servicio a todos los ciudadanos. Bueno, te quiero comentar algo. ¿Sí? Sentí la potencia del Turbo Cool con Fama Aires Acondicionados. Horas con 3 minutos ya en esta siesta de lunes. Vamos ya con el repaso completo de los datos del tiempo, cómo se va a presentar en la tarde, noche y madrugada de hoy. Atención con la temperatura actual, 28 grados 6, el cielo continúa nublado, sensación térmica también similar, la humedad del 59% y velocidad del viento a 9 kilómetros por hora del sector sur. Vamos a ver cómo continúa esta tarde, noche y madrugada, todavía algunas precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Va a seguir subiendo la temperatura, pero no demasiado. Vamos a llegar hasta térmica de 30 grados. Atención con el pronóstico extendido para mañana. Atención porque se vienen días realmente bastante frescos, días frescos, agradables
Para mañana martes, mínima de 19, máxima de 30 grados, parcialmente nublado, algunas lluvias para mitad de semana, para este miércoles, mínima de 18, máxima de 28 grados. Atención para el jueves, una mínima de tan solo 16 grados y una máxima de 30 grados ya para este fin de semana, mínima de 17, máxima de 32 grados. Con 5 minutos, ya está con nosotros el doctor Federico Franco para que nos comente qué se charla, qué se conversa esta noche a través de C9N en Diálogo Franco. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos querido, Angie, a toda la enorme audiencia de la poderosa C9N. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hoy hablamos acerca del tema billetaje electrónico y de lo mal que se aplicó en cierto sentido, porque si bien se esperaba que su aplicación sea la correcta y beneficie a todos los usuarios, al transporte público en sí, hubo muchísimos inconvenientes realmente. Mira, Angie, este tema del billetaje es un tema que, siendo justamente gobernador del departamento central, nosotros habíamos tratado. Ni siquiera se me ocurre decir que habíamos iniciado, porque seguro que otros gobernadores habrán intentado antes. Y era un proyecto muy interesante. Al principio el billetaje electrónico nos viene a todo bien, porque cuando se hace la estructura del costo del pasaje, siempre se habla de la cantidad de pasajeros que recorren por kilómetros. Se llama IPK. Y los transportistas siempre se quejaban de que ellos transportan muy poco pasajero. Sin embargo, la rutina, la realidad de los hechos es que los colectivos todos están llenos, están saturados, y la mayoría de las veces, bueno, a mí me tocó en mi época de estudiante, tuve que ir al colegio, a la facultad en la Chivera, porque no tenía posibilidades. Dicho eso, el billetaje iba a permitir tener una idea exacta de cuántos pasajeros se transmiten por kilómetro, iba a tener una idea exacta de dónde a dónde viajan los usuarios, y además el plus que tenía es que iba a permitir que, sin salir del sistema, te doy un ejemplo, ciudadano de Fernando de la Mora o de San Lorenzo que quiere ir al centro, tiene dos posibilidades nomás, ¿verdad? O van todos a la parada de Tacumbú o van todos al Deportivo Sacuni. Uno de Fernando de la Mora de San Lorenzo no puede ir a IPS en un único vehículo de transporte, no puede ir, por ejemplo, al estadio del Olimpia, no puede ir, por ejemplo, a la cancha de Cerro, en fin. Muy difícil es el tema. Con este sistema del billetaje, uno podía bajarse sobre la avenida Mariscal Estigarribia y ahí tomar un colectivo, empalmar, y con ese empalme, sin salir del sistema, uno podía perfectamente ir al lugar que deseaba con el pago de un solo ticket. Además, le iba a servir a los transportistas, porque ellos aducen que con los choferes tienen una pérdida, una evasión del 20 al 30%. O sea, de cada 100 de pasaje, entre 20 y 30 ellos consideran que están perdiendo. Con este sistema, al no pagar en efectivo, al tener el billetaje, se supone que era una solución para todo y que esto iba a ser poco más que una panacea, lo mejor que le podía haber ocurrido. Y yo estaba muy ilusionado, en realidad, Angie, Carlos, audiencia, hasta que vemos los titulares que comenzamos con problemas.
Tal es así que con la producción hemos decidido invitar hoy a Pedro Britos, el actual viceministro de Transporte, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y a una persona que está relativamente en contra de todo este sistema por la forma en que se está implementando, tal punto que Juan Vera, presidente de la SUCOP, le nominó a esto billetaje, lo llama pillaje. Vamos a ver qué ocurre. Va a ser un lindo programa hoy, un lindo debate. La ciudadanía necesita reglas claras. El viceministro va a informar cómo tiene que ser y la ciudadanía, que va a estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp de la radio, va a poder hacer su pregunta para intentar aclarar todas las dudas que pueda tener la audiencia hoy a partir de las 21 horas en Diálogo Franco por C9. De hecho, el billetaje vino para quedarse porque es algo que se necesita con urgencia, algo que hace un año se venía planteando su implementación, pero bueno, que lamentablemente, decía el viceministro Brito, situaciones exógenas no permitieron de que esto se lleve a cabo. Va a ser muy importante, doctor, la participación de la gente, que es la usuaria y la gente que se vio realmente afectada ante esta situación, falta de tarjetas, problemas para la recarga, si una tarjeta uno compra, no valida la otra marca. Bueno, situaciones que hay que ir zanjando porque tenemos nuevamente un plazo hasta el 31 de diciembre. Carlos, legalmente, ya con la mensaje, cuando comenzamos a anunciar ya el flyer de C9N, ya la gente comenzó a enviar mensajes, yo pagué 20.000, yo pagué 40.000 y está vacío, no sirve esta tarjeta, hay dos tarjetas, culpa que es de un presidente, otro dice que es de otro presidente. Impresionante, Carlos querido, la cantidad de preguntas que hay. Así que vamos a tratar, como siempre, ustedes saben, este es un diálogo. No es un programa para gritar, para tratar mal a nadie, sino para tratar de aclarar y siguiendo tu línea, Carlos, siguiendo tu línea, nosotros creemos de que en el programa se van a aclarar demasiados conceptos para que la ciudadanía tenga. Es más, nos confirmó el viceministro Britos que van a estar, por medida de precaución del COVID, primero un representante de una de las tarjetas, que es Max, y otro representante luego que es Yaja, que van a estar explicando cómo se hace el proceso de convalidación para que la gente pueda saber en el momento de subir, de abordar algún colectivo, cuál es el procedimiento, cómo tiene que hacer para que salga de la mejor manera posible. Bueno, hoy una edición muy, muy especial, doctor, porque usted va a ser de guía, de conductor, pero desde su casa. Sí, vos sabés que estoy con COVID. Siempre se decía, Angie, sí, en el momento del casamiento, en la enfermedad y en la muerte. Perdón, en la enfermedad y en la salud. Sí. Sí. Pero yo no pensé que fuera tan complicado. Mi señora apareció con un COVID y bueno, ya ve, ahora me agarró también a mí, entonces estamos ambos COVID positivo y por supuesto, no solamente tenemos que decir, sino demostrar con los hechos nuestro compromiso de cuarentena, así que estamos en cuarentena absoluta, solos en casa, absolutamente solos desde el día sábado, y rezándole a Dios y cumpliendo todas las recomendaciones médicas también de paso. Vamos a estar como ahora, virtual, vía Zoom, compartiendo con el viceministro Pedro Britos y con Juan Vera de la SUCOP, y por supuesto Cristian Vázquez va a estar ahí en piso para coordinar cualquier situación. Excelente, entonces esta noche después del Noticiero Central haces un zapping a C9N que a las 21 arranca Diálogo Franco y este tema que realmente nos interesa y nos afecta a todos, que tiene que ver con el billetaje. Realmente va a ser una charla muy interesante con los principales protagonistas para tratar de entender qué es lo que pasó y hacia dónde nos vamos, doctor. Gracias, Carlos querido, como siempre. Después de este anuncio estoy seguro que la audiencia va a ser total. Gracias, Angie, gracias, Carlos, gracias a la buena gente de C9N. Dios mediante, nos vemos hoy a partir de las 21 horas por C9N. No sin antes saludar a mis amigos, camaradas de las Fuerzas Armadas de la Nación de la Infantería por el Día de la Infantería en homenaje al nacimiento del general Eugenio Alejandrino Garay. Vos estuviste en el Chaco, así que como buen infante, para vos muchas felicidades, Carlos. Gracias igualmente. Sí, tercer cuerpo de ejército, Mariscal Estigarribia, en la policía militar. Sí, allá por principios de los 90. La que conquista y se aferra el terreno a la inmortal infantería Tres Curras. Ah, muy bien.
Muy bien, muy bien. Sí, conste que fue en su momento comandante en jefe. Sí, maneja perfectamente el lenguaje militar y es uno de los que en su momento también sirvió a la patria. Un abrazo, doctor, gracias por todo. Bueno, esta noche a las 21 por C9N, Diálogo Franco. Pronta recuperación también. También, sí, se lo ve muy bien, fuerte. Yo creo que en un par de semanas más ya va a estar nuevamente con nosotros acá. Totalmente recuperado. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, 14:20 minutos, noticia destacada de hoy, porque nuevas medidas sanitarias entran a regir desde esta jornada en casi toda la República del Paraguay. Así mismo es, estamos hablando de fiestas de cumpleaños, por ejemplo, algunos eventos también deportivos, principalmente velatorios, sepelios, y ya estamos en contacto con la doctora Adriana Amarilla, ella es directora de promoción de la salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Bueno, principalmente se destaca aquí, doctora, de la vigencia antes de hoy sobre este nuevo protocolo, el tema de las prácticas deportivas, las actividades culturales y también esto de funerarios y velorios, doctora. Sí, así mismo, Carlos. La verdad que acá la reanudación se da sobre todo en el sector de los velorios y también en las prácticas grupales deportivas de carácter amateur, así como también los eventos infantiles, tal cual estaban diciendo. Una cosa que es súper importante recalcar es que estas reanudaciones de actividades van acompañadas con muchísimo compromiso y muchísima responsabilidad de todos y de todas para poder mantener este escenario que justamente permite este tipo de reanudaciones. Arrancamos con el tema de la práctica deportiva, que son, núcleos de hasta 14 personas, pero es importante destacar, acá no es el tema, no, entonces vamos a organizar una competencia deportiva. Sí, bueno, una cosa que también me parece imprescindible recalcar cada vez que tengo la oportunidad, es que los riesgos son los mismos. No es que exista un menor riesgo, no, existe un mayor riesgo, pero ya queda a responsabilidad de la gente tomar esos riesgos y ser consecuente y responsable en los actos, ¿verdad? Una cosa muy importante es que nosotros tenemos que definir quién es un contacto estrecho de un caso positivo. Toda persona que no tiene mascarilla, que está a menos de 2 metros y por más de 15 minutos de un caso positivo confirmado. Bajo esas 3 premisas, cualquier actividad que sea grupal y de contacto ya me hace a mí inexorablemente un contacto estrecho de una persona si es que alguien de ese grupo es positivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que saber y escoger nuestra burbuja deportiva, porque si hay un caso, todos vamos a ir en cuarentena y ponemos en riesgo también a la gente de nuestra cuadrilla de trabajo, a nuestra familia y a cualquier otro grupo en donde me desenvuelvo. Entonces, es sumamente importante que esas personas tengan un cuidado más o menos igual al que yo tengo, más o menos el mismo riesgo. Es mucho mejor si es que son personas que forman parte luego de tu cuadrilla. Por ejemplo, ahí ustedes se organizan, ¿verdad? La gente que es compañía de trabajo, que inexorablemente va a ir luego a cuarentena si pasa algo. En ese grupo, en esa burbuja, por supuesto que hay mucho menos riesgo, sobre todo del impacto que puede haber si es que hubiese un caso. Entonces, además de eso, además de tener en cuenta, ¿verdad? Todas las responsabilidades que van acompañadas a esta actividad que se reanuda en pandemia y con una circulación comunitaria, también tenemos que tener en cuenta el límite y el tiempo de exposición. Por supuesto, cuanto menos personas estamos involucrados, menos riesgo. Si es al aire libre, por supuesto, menos riesgo. El tiempo posterior al juego, cuando termina el partido también, ¿verdad? Yo sé que es muy típico nuestro, ¿verdad? Es el famoso tercer tiempo, que igual me vienen diciendo, doctora, van a hacer en otro lugar. Bueno, pero no va a ser tu responsabilidad, ¿verdad? Ya cada uno también maneja un poco su libertad como puede, pero de nuestra parte ya todas las herramientas están puestas sobre la mesa. Todas las recomendaciones están en los protocolos, son más universales que nunca. Y bueno, como siempre digo, no es acá ni el gobierno, ni el ministerio, ni una persona particular, es el propio
coronavirus el que te cierra una actividad, o el que te pone a vos en cuarentena, el que le interna a tus padres, el que le mata a tus abuelos. Entonces tenemos que ser sumamente conscientes que el virus sigue entre nosotros y elegir qué riesgos son los que vamos a tomar y cuáles son las consecuencias que son plausibles en nuestra vida de tomar, ¿verdad? Eso en cuanto a cualquier tipo de actividad que sea grupal y que sea de contacto. Las recomendaciones generales, importantísimo el lavado de las manos, como por lo menos que corte el contacto antes y después del juego. Sí, doctora, totalmente. Nos parece muy importante recalcar estas medidas y por sobre todo apelar a la conciencia de toda la ciudadanía para poder ir habilitando también a otros sectores. Estamos hablando, por ejemplo, del sector de guarderías, de la Asociación de Jardines Infantiles, que en estos días tienen una reunión también con autoridades sanitarias y ellos esperan también la habilitación correspondiente. Bueno, estamos hablando de cuestiones bastante diferentes, ¿verdad? Sí. En el caso, por ejemplo, de las guarderías y otros centros de desarrollo infantil, sobre todo que realizan una educación no formal, tienen un protocolo excelentísimo. Nosotros ya hemos tenido muchas mesas de trabajo con el sector. Estamos también muy auspiciosos por darle una respuesta, pero también tenemos que tener en cuenta que son otros los ministerios que tienen que consensuar con nosotros, sobre todo la aplicación de las medidas, ¿verdad? Y como te estaba diciendo también un poco los riesgos. Sí. ¿Cuáles serían ahí los riesgos? Los chicos, sobre todo los chicos muy chicos, no tienen todavía una autonomía suficiente como para, por ejemplo, hacerle una indicación y que cumpla sobre todo el tema del lavado de las manos, por ejemplo, mantener la distancia. Si a los grandes nos está costando, imagínense a los pequeños. Entonces necesitamos que tengan, por ejemplo, un radio, ¿verdad?, mucho más reducido entre un formador o un educador y la cantidad de niños que van a estar a su cuidado. Entonces, eso, por ejemplo, es otra cuestión también que es muy importante todavía, ahí está, ajustar. Igualmente, el tema del escenario epidemiológico. Como le estaba diciendo, en este momento podemos hablar de estas reanudaciones, de estas reactivaciones. Creo que somos los únicos en la región, en toda la región, que se está planteando estas cuestiones justamente porque nosotros estamos manteniendo un número muy, muy auspicioso. Pero para poder seguir manteniendo ese número tenemos que justamente extremar todas las medidas y con muchísimo cuidado ir avanzando de a poquito y de manera gradual. Que sobre todo estamos convencidos de que eso es un poco parte de la buena práctica y que ha hecho que esta desescalada en Paraguay se haya dado de esta manera, ¿verdad? ¿Esto significa, doctora, que las guarderías y jardines, por lo menos en lo que resta de este año hasta ahora, hasta diciembre, no hay nada concreto ni evaluado para su reapertura? No creo eso. No, lo que te estoy diciendo nomás es que tenemos que evaluar la situación epidemiológica. El riesgo es un riesgo potencial. De hecho, toda la literatura, si ustedes revisan internacionalmente, es complicado. Es complicado siempre el tema de educación y los niños. En general, ustedes habrán visto que inclusive países muy, muy desarrollados están de vuelta volviendo a cerrar su colegio. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos hacer un plan que sea muy, muy, muy gradual. Entonces, vamos a tener ese músculo para ir ajustando y para que, como se vieron en otros sectores, se vayan dando avances, que a lo mejor sean pequeños, pero sobre todo que no hayan retroceso. En ese sentido, los centros de desarrollo infantil van a ser como un preámbulo muy interesante para lo que puede pasar después en el futuro con otros sectores de la educación y de los que están muy cercanos, como por ejemplo los de educación infantil. Yo creo que sí puede haber novedades. Estamos pendientes de esas mesas de trabajo y de esas reuniones, pero tenemos que primeramente concentrarnos en esto también que estamos viviendo ahora mismo.
Doctora, ¿no le parece un contrasentido habilitar cumpleaños infantiles? Sabemos que con todas las medidas sanitarias, y en otro caso estamos hablando de esta asociación de guarderías y jardines infantiles que están ya necesitando trabajar. Ellos nos mencionaban incluso que les parece sumamente injusta esta situación, teniendo en cuenta de que ya el protocolo para ellos ya se aprobó incluso a inicios de este mes. Bueno, la verdad que la pandemia es injusta con todos. De alguna u otra manera, absolutamente todos hemos vivido injusticia en nuestras vidas personales, en nuestras vidas laborales, y creo que eso es algo irrefutable. Ahora, no podemos nosotros reabrir o reactivar un sector solamente por una necesidad económica. Y esto, aunque sea antipopular, lo tengo que decir, y lo digo y me reafirmo, siempre hemos hecho bajo la evaluación de riesgos. Y acá los riesgos, estamos hablando de riesgos en personas que tampoco pueden decidir sobre sus propias vidas. Una cosa es el riesgo en el fútbol amateur, y bueno, ya ellos serán responsables, pero estamos hablando justamente de adultos mayores. Estamos hablando de niños que tienen que tener todas las condiciones, y nosotros como adultos tenemos que ser responsables en poder mínimamente darles un ambiente en donde vamos a minimizar nomás los riesgos. Y los riesgos altos, o sea, los riesgos son altos en todo el mundo, y lastimosamente es así. Estamos hablando de un fenómeno que se da a nivel mundial. Entonces, a mí también me parece absolutamente injusto y muy penoso, y comparto el sentir, porque quien más, quien menos extraña muchísimo que sus niños puedan compartir con otros niños, ¿verdad? En cuanto a salud, hemos hecho nuestras recomendaciones en grupos muy reducidos de aproximadamente 5 niños por una persona educadora o formadora, en espacios libres, que tengan todas las facilidades para lavarse las manos, etc. Y eso es simplemente, otra vez, como te vuelvo a decir, para minimizar los riesgos que son que existen y que no van a desaparecer ni con esas medidas, ¿verdad? Ahora ya después los padres tomarán o asumirán esos riesgos. Totalmente de acuerdo, doctora. Como siempre, muy amable. Y otra cosa, sí, una cosa más que quería aclarar en cuanto a los cumpleaños infantiles, y porque es totalmente diferente, porque el tema de los cumpleaños infantiles es un evento que ocurre una vez, o sea, una vez al año uno cumpleaños, ¿verdad? Y cuando vos sos invitado, vos podés decidir si me voy o no me voy. Y me voy y tengo todos los protocolos, hay juegos individuales, son 3 horas máximo que las personas van a estar, y las personas que están habilitadas para ofrecer este tipo de servicios son personas que han recibido una certificación en salud ocupacional con énfasis en eventos infantiles. Entonces hubo todo un proceso también desde aproximadamente marzo en que pararon de trabajar. Y también recibíamos lo mismo, ¿verdad? Es sumamente injusto con nosotros, queremos trabajar, pero nosotros le decíamos, vamos a pasar el invierno, y cuando tengamos un RO como el de hoy de 0.96 podemos asumir este riesgo, que, como vuelvo a decir, está presente, pero es mitigable. Doctora Amarilla, como siempre, muy amable para con nosotros. Que tenga un buen resto de jornada. Vamos a estar en permanente comunicación para justamente eso, comunicar a la gente y que entiendan en qué consiste este protocolo y cuáles son las medidas que no hay que dejar de realizar ni bajar la guardia. Básico, el uso de mascarilla, el lavado permanente de las manos, y siempre tratar de respetar ese 1,5 metros, 2 entre una y otra persona. Y realmente es un gran compromiso que está en nuestras manos como ciudadanos, y de nosotros va a depender de que esto siga avanzando. Caso contrario, obviamente, uno ya sabe qué puede pasar, retroceder, y eso es lo que no queremos. 14 horas con 47 minutos. Ahora este contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Mariano López acerca de este hangar completamente destruido en el Silvio Pettirossi. Contigo, Mariano, buenas tardes.
Compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias. Les saludo a todos los televidentes y prepárense para lo que van a observar en vivo, en directo, aquí desde la ciudad de Luque. La tormenta del último sábado desplomó un hangar. Aquí ven los ladrillos, ¿sí? Y estamos llegando nosotros, estamos ingresando al sector justamente afectado. Van a ver ustedes en imágenes de Héctor Rodríguez las distintas aeronaves. Nos decían que, por ejemplo, la de menor costo ronda los $500.000 aproximadamente, mientras que las más lujosas orillan los $2 millones a $2,5 millones, según nos explicaban justamente referentes del Silvio Petirosi. Aquí tenemos una vista y vamos a avanzar un poquito acá hasta donde podamos, porque verán ustedes que los obreros están trabajando. Pero mira por ejemplo lo que es esta aeronave. Quedó con las ruedas arriba. Sí, se le cayó encima la estructura metálica, así también la parte de la pared propiamente. Una pared que, ven ustedes, está hecha de ladrillos huecos, pero acá van a ver que tiene un pilar, tiene estos pilares de cemento. Y acá quiero mostrarles nada más la forma en que ha partido, pero literalmente partió casi por la mitad esta aeronave. Ese pilar de concreto y metal que están viendo ustedes. Definitivamente esto sorprende, a nosotros nos sorprende sumamente acá con Héctor ver estos destrozos. También conversando con algunos funcionarios de la DINAC nos decían, no hay un reporte cercano de que una tormenta haya dejado tantos destrozos de esta forma. Vamos a caminar un poquito más para poder seguir mostrándole a la gente. Estamos desde el lugar de los destrozos, uno de los puntos más afectados aquí, reitero, en la ciudad de Luque. Vamos a caminar acá por el costado nomás con Héctor, porque verán ustedes una zona relativamente todavía peligrosa debido a la forma en que ha quedado la estructura, ¿verdad? Una estructura que en una parte queda todavía arriba. Ahí están trabajando los obreros y nos decían, lo que se va a hacer ahora es desmontar. Esto se tiene que retirar absolutamente todo. Se tiene que desmontar y después volver, o sea, sacar las aeronaves lógicamente y después ver de qué manera se va a volver a poner en pie este hangar privado. Un hangar privado que nos decían no tenía aparentemente el portón cerrado, es por eso que entra aire, levanta el techo y supuestamente pareciera que levantó la estructura y la volvió a tirar. Imagínense, una situación de película la que nos relataban los referentes de la DINAC. A ver, no sé si hay por acá, podemos acercarnos un poquito, Víctor, para ver un poco, mira, cómo quedó esta aeronave. Quiero que ustedes puedan ver, la gente que nos está acompañando en vivo aquí desde la ciudad de Luque. Mira cómo quedó totalmente destrozado. ¿Te ayuda acá, Héctor, para subirte? Ahí. Opa, ahí está. Entonces, para que puedan ver, mira, destrozado, partido y aplastado está esta parte de la aeronave. Es un varón, dice. Varón 58. La gente que comprende y sabe de líneas de aeronaves probablemente identifique que es un vehículo, una aeronave muy lujosa. Después para allá vemos, a ese le pusieron carpa, parece, para que no le entre agua, ¿verdad? Adentro a la aeronave. Y caminando por acá, vamos a ver allá, hay otra aeronave. 16 aeronaves se encontraban al momento de la tormenta dentro de este hangar. 13 son las que han sufrido, las que han tenido algún que otro daño, mientras que 3 quedaron intactas. ¿Por qué hay 3 aeronaves que quedan intactas? Porque quedaron bajo este techo. Sí, justo en esa parte se formó una especie de hueco y quedaron ahí bajo el techo entonces estas aeronaves. Sin embargo, el resto, las otras 13, estaban de este lado y quedaron totalmente destrozadas. Nos decían que 6 o 7 aproximadamente son los que están en condiciones prácticamente inservibles, ¿verdad? De este lado, vamos a girar un poquito y vamos a acercarnos en la medida que podamos, siempre acá es el margen de donde están haciendo el trabajo. Estas aeronaves que están acá enfrente son las que se dieron vuelta propiamente. Esas aeronaves que están allá son las que volcaron. Nos decían que estaban por fuera esas aeronaves
y es por eso que el viento las arrastra, las lleva un par de metros y posteriormente vuelcan, o sea, le dan vuelta, las alas quedan al piso y las ruedas al aire, a modo de que se entienda. Acercándonos un poquito más acá, Héctor, a esta zona dentro de lo que podamos, van a ver ustedes, acá hay una grúa con la que se está tratando de levantar, de remover toda la estructura de hierro, porque hablamos de hierro muy pesado, lógicamente, y están tratando de esa forma de ir reponiendo un poco. Vamos a caminar hasta el frente, Héctor. Vamos a intentar, porque nos decían que hay propietarios que no quieren hablar, porque este es un hangar privado y dentro del hangar hay varias aeronaves y cada aeronave tiene otras diferentes dueños. Entonces por eso es que nos decían que probablemente no consigamos acá entrevistas, pero quiero que la gente pueda ver, ¿verdad? La aeronave, de qué forma ha quedado, esta que está totalmente dada vuelta. O sea, esta es una de las que está dada vuelta. Acá van a ver ustedes en breve cuando estamos avanzando, reitero, desde el lugar del desastre, aquí en la ciudad de Luque, compañeros. Una imagen, reitero, nunca antes vista. Aquí en la zona no hay antecedentes cercanos de que tantas aeronaves hayan sido destrozadas de esta forma. Nos decían también funcionarios que lo que se va a hacer es ver la forma seguramente de reparar algunas de las aeronaves, mientras que otras probablemente ya van a quedar así, van a quedar inservibles. Podemos mostrar también este, Héctor, en la medida en que se pueda, porque estamos registrando, compañeros televidentes, estamos registrando algo histórico, algo muy pocas veces visto, estas aeronaves que han quedado destrozadas. Mientras seguimos compartiendo estas imágenes con ustedes, también queremos presentar la entrevista que hacíamos con el comisario Oliver Fernández. Sí, esta aeronave es la que se dio vuelta. Sí, y estas aeronaves, al darse vuelta, al romperse, al quebrarse la parte del ala, esta parte del ala, en el ala es que tienen combustible las aeronaves, ¿sí? Y es la zona más afectada, porque cuando se rompe el ala, cuando se quiebra, comienza a perder combustible. Y resulta que acá se roció prácticamente la zona de combustible y por eso tuvieron que intervenir bomberos primeramente para aislar bien la zona y todo lo demás. Vamos a compartir con ustedes la entrevista con el comisario Oliver Fernández, el jefe de seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi, que nos brindaba información respecto a lo que sucedió aquí ese sábado de noche, cuando se daba el desastre aquí en zona del Silvio Pettirossi. Así mismo estuvimos trabajando arduamente después del temporal, ¿verdad? Con el tema de los destrozos que ocasionó el temporal. Tuvimos la Policía Nacional, Fuerza Aérea acá del aeropuerto y bomberos también designados a la DINAT. ¿La zona más afectada? La zona más afectada fue uno de los hangares denominado DEXA, ¿verdad? Como ustedes ven en las imágenes, la estructura así cayó sobre varias aeronaves. En total fueron 13 las más dañadas y creo que 2, 3 se salvaron de milagro ahí, ¿verdad? Estuvimos trabajando esa madrugada porque las aeronaves en sí estaban perdiendo combustible, entonces tuvimos que aislar el lugar, personas dueñas de aeronaves también que estaban en el lugar y los propietarios trabajando con nosotros, ¿verdad? Tratando de que no pase a mayores, porque eso si le agarraron una chispa íbamos a contar otra historia, ¿verdad? Estuvieron desde un principio y quiero agradecer infinitamente a los bomberos acá de la DINAT, que son tremendamente profesionales, estuvieron con el carro hidrante, con todos los mecanismos necesarios para sofocar el tema del combustible, ¿verdad? Entonces, equipos especiales encima para el tema del combustible. Exactamente. Comisario, y lo que vemos es la estructura, o sea, ¿cómo podemos explicar un poco lo que se dañó? Yo según informaciones que yo tengo fue que el viento, como sabrán, fue llegó a alcanzar 127 kilómetros por hora. Entonces esa estructura levantó hacia arriba porque no tenían las puertas necesarias, ¿verdad? Entonces levantó hacia arriba y después cayó sobre él, ¿verdad? Y ocasionó lo que todo el mundo estaba viendo, ¿verdad? Todo el país estaba viendo de los graves destrozos que ocasionó esto, ¿verdad?
Y hay varios destrozos, ¿verdad? Hay aeronaves que casi partieron el hierro partió a la mitad y varias aeronaves que sufrieron los daños, ¿verdad? Vuelta, comisario, porque sorprende demasiado ver, ¿verdad? Una avioneta daba vuelta. ¿Esa estaba afuera? Estaba afuera, digamos que estaba a 30 metros del lugar. Arrastró y después hizo girar la aeronave. Fue impresionante. Para las personas, el personal que yo tenía ahí apostado también me dijo que era algo impresionante que nunca vio. Entonces también decir y destacar la labor de todas las personas que estuvieron esa madrugada ayudándonos a que todo el área perimetral del aeropuerto también se libere, porque como verán cayeron varios árboles, tendidos eléctricos, algunos daños, y entonces estuvimos abocados con todas las personas que están acá designadas a la parte de seguridad del aeropuerto. Es lo que decía el comisario Oliver Fernández, el jefe de seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi, y ahora vinimos justamente aquí sobre la autopista para que tengan ustedes una idea, una referencia de cuál es el lugar afectado. Mira cómo está tratando de enderezar nuevamente la cartelería. Es que todo fue afectado, además de la cartelería. Claro. Ven ustedes acá cómo ha caído. Allá al fondo también se puede ver estos árboles de mucho... Sí, Mariano, gracias por el relato, Mariano. Lamentablemente el tiempo se nos fue, por eso agradecemos, gracias por este contacto. Vamos a ampliar en nuestros siguientes espacios informativos. Así es. Simplemente para cumplir la hora. Música. Sí. Música, buena música, los Guns N' Roses. Con esto nos vamos. Gracias, hasta mañana. Chao, chao.